A las 3 de la madrugada, un puño de hielo me apretó el pecho y me robó el aire. Me llamo Guadalupe, tengo 74 años y soy viuda. Lo que mis hijos no sabían es que su madre guardaba los hilos más fuertes para el final. El dolor no fue un cuchillo, no fue agudo, fue una presión sorda, inmensa, como si la casa entera se hubiera encogido para aplastarme el corazón contra la espalda. Me senté en el borde de la cama, la que compartí con Anselmo por 47 años, y el frío del suelo de madera me subió por los pies descalzos. El silencio de la casa, que antes era mi compañero, se volvió un enemigo. Cada crujido de la madera vieja sonaba como un hueso rompiéndose. Mi propio hueso. Traté de respirar hondo, como me había dicho el médico en la última revisión. Respira, Guadalupe, llena los pulmones de vida. Pero la vida no entraba. Solo un sorbo de aire rancio y asustado. Mi mano temblaba tanto que tuve que usar las dos para coger el teléfono de la mesita de noche. La pantalla me cegó por un instante. Mis dedos, torpes y fríos, buscaron el primer nombre en mis contactos de emergencia. Javier, mi primogénito, el abogado, el hombre serio y responsable que siempre sabía qué hacer. Marqué. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Una eternidad entre cada tono. A la quinta vez saltó su buzón de voz. Su voz grabada, impecable y distante, la misma que usaba en los tribunales, me informó que no podía atenderme en este momento. Por favor, deje su mensaje y le devolveré la llamada a la brevedad posible. La brevedad posible. ¿Cuánto tiempo era eso cuando sentías que el pecho se te iba a hundir? Colgué sin dejar mensaje. ¿Qué iba a decir? Hijo, creo que me estoy muriendo, pero no te preocupes, cuando puedas, me llamas. No. El miedo se convirtió en una náusea agria. Volví a la lista de contactos. Mariana, mi única hija, la que vive en la ciudad, en un apartamento lleno de plantas y libros sobre bienestar emocional. Ella siempre hablaba de la importancia de estar presente, de la conexión genuina. Marqué su número. Sonó 2 veces y luego se cortó. Directo al buzón. Su voz era suave, casi un susurro. Hola. En este momento estoy recargando mi energía. Te contacto cuando vuelva a mi centro. Namasté. Me quedé mirando el teléfono, recargando su energía, y a mí la mía se me escapaba como arena entre los dedos. Recordé la noche en que tuvo 40 de fiebre, con 6 años. No me moví de su lado. Le puse paños fríos en la frente toda la noche, cantándole bajito la misma canción de cuna que mi madre me cantaba a mí. Le sostuve la mano hasta que el sol entró por la ventana y la fiebre por fin cedió. Mi centro, esa noche, era su cama. Solo quedaba uno. Santiago, mi niño, el más pequeño, el que siempre tuvo una sonrisa fácil y un abrazo listo. El que todavía, a sus 38 años, a veces me llamaba mami. Mi pulso era un tambor desbocado en mis oídos mientras marcaba. El teléfono sonó y sonó, sin que nadie contestara, sin que saltara ningún buzón de voz. Simplemente sonaba en un vacío infinito, un eco de mi propia soledad. Me lo imaginé durmiendo profundamente. O quizás había salido y había olvidado el teléfono en casa, o se le había acabado la batería. Siempre había una excusa para Santiago. Anselmo solía decir, con una sonrisa resignada, «A este muchacho lo consentiste demasiado, Lupe. El mundo no le va a tener tanta paciencia». Quizás tenía razón. El puño de hielo en mi pecho se apretó más. No podía esperar más. No podía morir allí, sola, esperando una llamada que no iba a llegar. Con la poca fuerza que me quedaba, marqué el número de emergencias. La voz al otro lado fue tranquila, profesional. Me hizo preguntas que apenas pude contestar. Dirección. Síntomas. ¿Estás sola? Sí, respondí. Sí, estoy sola. La espera de la ambulancia fue lo más largo de mi vida. Me vestí como pude, con un pantalón de chándal y una bata vieja. Me senté en el sillón del salón, el sillón de Anselmo. Desde allí veía mi taller. En la penumbra distinguía las siluetas de los bastidores, los carretes de hilo, las telas antiguas que esperaban mis manos. Durante más de 40 años me había dedicado a restaurar encajes y textiles antiguos. Un oficio silencioso, de paciencia infinita. Un trabajo que mis hijos nunca entendieron del todo. Para ellos era
el pasatiempo de mamá, algo que me mantenía ocupada. Nunca vieron las horas que pasaba con la lupa, recomponiendo tramas rotas con un ganchillo de hueso que había sido de mi abuela. Nunca supieron que con el dinero de esos pasatiempos pagué el campamento de verano de Javier, las clases de piano de Mariana, la primera bicicleta de carreras de Santiago. Ellos veían a una madre en casa. No veían a la artesana que devolvía la vida a la belleza que el tiempo había olvidado. Las luces rojas y azules barriendo la pared del salón me sacaron de mis pensamientos. Llegaron los paramédicos, 2 muchachos jóvenes y serios. Me tomaron la tensión, me pusieron una vía en el brazo y me ayudaron a bajar las escaleras. Al cerrar la puerta de mi casa, sentí que estaba cerrando un capítulo. El hospital era un laberinto de luces blancas, olores a desinfectante y sonidos que daban miedo. El pitido de las máquinas, los murmullos apurados, el quejido lejano de alguien que sufría. Me llevaron a un cubículo separado por una cortina de plástico azul. Me hicieron un electrocardiograma, me sacaron sangre, me hicieron preguntas. Yo respondía en un susurro. Me sentía pequeña, invisible, un bulto en una camilla. Un médico con cara de no haber dormido en 3 días me dijo que iban a mantenerme en observación, que podía ser un ataque de ansiedad, pero que no podían descartar algo más serio. Y luego se fue. Me quedé sola. El reloj de la pared marcaba las 4:15 de la madrugada. El dolor en el pecho había disminuido a una molestia sorda, pero el frío en el alma era insoportable. Fue entonces cuando apareció ella, una enfermera, no muy joven, con el pelo recogido en un moño práctico y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Se llamaba Lucía, lo leí en la etiqueta de su uniforme. «¿Cómo se encuentra Guadalupe?», me preguntó, con una voz que no era ni demasiado alta ni demasiado baja. Era una voz que simplemente estaba ahí, firme y tranquila. «Sola», fue lo único que me salió decir. Ella no dijo «no se preocupe» o «todo va a salir bien». No me dio falsas esperanzas. Simplemente acercó un taburete, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Su mano era cálida y un poco áspera, la mano de alguien que trabaja sin descanso. No dijo nada más. Solo se quedó ahí, sentada, sosteniendo mi mano en el silencio de la madrugada. Y en ese gesto, en el calor de la mano de una extraña, se rompió algo dentro de mí. Todas las noches en vela, todos los sacrificios silenciosos, todos los pasatiempos que pagaron futuros, se agolparon en mi garganta. Pensé en el traje de abogado de Javier, comprado con el dinero que saqué de restaurar un mantón de Manila del siglo XIX que una coleccionista me confió. Pensé en el primer viaje de Mariana a Europa, financiado con la venta de un tapiz flamenco que me llevó 6 meses de trabajo minucioso, 6 meses de quedarme casi ciega bajo la lámpara de mi taller. Pensé en la entrada que le di a Santiago para su primer apartamento, conseguida tras restaurar el ajuar de novia de una familia adinerada, un trabajo tan delicado que apenas me atrevía a respirar mientras lo hacía. Ellos habían cogido los frutos de mi trabajo, pero nunca se habían parado a mirar el árbol. Nunca habían preguntado por la tierra, por el agua, por las raíces. Solo veían a su madre, la que siempre estaba, la que nunca pedía nada, la que solucionaba todo en silencio, la que, al parecer, no se ponía enferma a las 3 de la mañana. La mano de Lucía me anclaba a la realidad, me impedía deshacerme en lágrimas. Era un ancla de dignidad. Nos quedamos así no sé cuánto tiempo. Vimos juntas cómo la oscuridad de la noche se teñía de un gris pálido y luego de un rosa tímido. El amanecer. Había sobrevivido a la noche. Cuando el hospital empezó a despertar, con el ruido de los carros del desayuno y el cambio de turno, Lucía me soltó la mano suavemente. «Tengo que seguir con mi ronda», dijo, «pero volveré a ver cómo está». Le apreté la mano antes de que se fuera. «Gracias», susurré. Ella solo asintió con una pequeña sonrisa cansada y desapareció tras la cortina. Poco después de las 7, el médico volvió. Traía buenas noticias, o eso decía él. «Su corazón está fuerte, Guadalupe. Lo que tuvo fue un episodio de estrés agudo, una crisis de ansiedad muy fuerte. El cuerpo tiene memoria y a veces nos pasa factura por todo lo que aguantamos». Me dio el alta, con una receta para unos tranquilizantes y la recomendación de tomármelo con más calma. Me quité la bata del hospital,
que olía a enfermedad y a miedo, y me puse mi propia ropa. Me sentía extrañamente lúcida. El cuerpo me había enviado un aviso, no una sentencia. Mientras esperaba los papeles del alta en un pasillo abarrotado, mi teléfono vibró. Era Javier. «Mamá, acabo de ver tus llamadas. ¿Pasó algo?» Estuve en una reunión hasta tardísimo anoche. Imposible contestar. Su voz sonaba apurada, como si me estuviera haciendo un hueco entre dos tareas importantes. Tuve un susto, dije, con la voz plana. Creí que me estaba dando un infarto. Hubo un silencio al otro lado. «Pero, ¿estás bien? ¿Qué dijo el médico?» «Que fue ansiedad, ya me han dado el alta». «Uf, qué alivio. Bueno, me alegro de que no sea nada». «Oye, si necesitas algo, pídelo por la aplicación de la farmacia. Yo te lo pago. Ahora te tengo que dejar, que entro a otra reunión. Cuídate mucho, ¿eh?» Y colgó. Ni siquiera preguntó dónde estaba. Dio por hecho que le llamaba desde casa. El teléfono volvió a vibrar. Mariana. «Mamá, hola. Vi que llamaste. Estaba en mi retiro de silencio digital. Lo siento. ¿Está todo bien?» Su voz era melosa, falsamente preocupada. Le repetí la historia. El dolor, el miedo, el alta. «Ay, mamá», suspiró ella. «Te lo he dicho 1000 veces. Tienes que aprender a gestionar tu estrés. La somatización es un problema real. ¿Por qué no pruebas el yoga o la meditación? Te voy a mandar unos enlaces a unos vídeos buenísimos. Te van a ayudar a encontrar tu paz interior». Lo que necesitaba anoche no era paz interior, Mariana. Era a mi hija. Se hizo otro silencio incómodo. «Bueno, lo importante es que estás bien. Mándame la lista de los medicamentos y te los pido online para que te lleguen a casa. Un beso». Y colgó. No tuve que esperar mucho. A los 5 minutos, la llamada de Santiago. Sonaba adormilado y un poco culpable. «Mami, perdona. Me quedé sin batería anoche. Acabo de ver las llamadas. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Por tercera vez conté mi noche. «Joder, mamá, qué susto. No me hagas estas cosas. Menos mal que no fue nada. Me dejas mucho más tranquilo». Se oía el ruido de una cafetera de fondo. «Bueno, me alegro de que estés bien. Te llamo luego con más calma, que voy fatal de tiempo. Un beso grande». Y colgó. Me quedé de pie en medio del pasillo del hospital, con el teléfono en la mano y los papeles del alta en la otra. Ninguno de los tres. Ninguno había preguntado, «¿Dónde estás?» Ninguno había dicho, «Voy a buscarte». Su solución era un enlace, una aplicación, una llamada más tarde. Habían externalizado el cuidado de su madre a la tecnología. Me habían convertido en un problema logístico que se podía resolver con un clic. Una lucidez fría, cortante como un bisturí, se apoderó de mí. El médico tenía razón. El cuerpo me estaba pasando factura. Pero se había equivocado de deudor. Esa factura no era mía, era de ellos. Y yo, Guadalupe, la restauradora de cosas rotas, la que siempre había pagado las cuentas de todos en silencio, acababa de decidir que era hora de cobrar. No volví a casa. En la puerta del hospital paré un taxi. «¿A dónde la llevo, señora?», me preguntó el conductor. Le di la dirección de la sucursal principal de mi banco, en el centro de la ciudad. El taxista me miró por el retrovisor, extrañado. Una mujer de mi edad, con cara de haber pasado una mala noche, pidiendo ir a un banco a las 8:30 de la mañana. No dijo nada. Mientras el coche se abría paso en el tráfico matutino, yo miraba por la ventanilla. La ciudad despertaba, indiferente a mi pequeña guerra. La gente corría a sus trabajos, a sus vidas, vidas que yo había ayudado a construir, puntada a puntada, con un hilo invisible que ellos nunca habían visto. Pero el hilo no se había roto. Ah, no. Solo había cambiado de manos. Ahora, el carrete lo tenía yo. Salí del hospital, y las puertas automáticas se cerraron a mi espalda con un siseo suave, sellando la noche más larga de mi vida. El aire fresco de la mañana me dio en la cara. Por primera vez en muchas horas, respiré hondo. Y esta vez, los pulmones se me llenaron de vida. O quizás de otra cosa, de algo parecido a la pólvora. El trayecto en taxi fue un paréntesis de silencio en medio del ruido de mi vida. Apoyé la cabeza en el cristal frío de la ventanilla y vi pasar la ciudad como si fuera una película ajena. Las panaderías abriendo, el olor a café recién hecho flotando en el aire, la gente con prisa en las aceras.
Todos ellos tenían un lugar a donde ir, un propósito para esa mañana. Yo también. Por primera vez en muchos años, mi propósito no era cuidar de nadie, sino de mí misma. El taxista, un hombre mayor con ojos amables en el retrovisor, debió notar el temblor de mis manos o la sombra de la noche en mi cara. No hizo preguntas. Solo condujo, con una suavidad que le agradecí en silencio. La sucursal del banco era un edificio antiguo, de esos con columnas de mármol en la entrada y puertas de bronce macizo que pesaban 1 tonelada. Anselmo siempre decía que este banco era como él, sólido, un poco anticuado y fiable. Entré y el aire acondicionado me golpeó, un frío limpio y seco que contrastaba con el olor a antiséptico del hospital. La gente se movía con susurros. El único sonido claro era el tecleo rítmico de los ordenadores y el golpe sordo de un sello de goma. En lugar de hacer la fila, me acerqué directamente al mostrador de información. La empleada, una chica muy joven con un maquillaje impecable, me miró por encima de sus gafas de diseño. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, con un tono que dejaba claro que tenía cosas más importantes que hacer. «Vengo a ver al señor Armengol», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. La chica arqueó una ceja. «El director no recibe sin cita previa. Dígale que soy Guadalupe Solares, la viuda de Anselmo. Él me entenderá». La joven pareció dudar, pero había algo en mi mirada, una calma de acero forjada en la madrugada que la hizo descolgar el teléfono. Murmuró mi nombre y, tras una breve pausa, sus ojos se abrieron con una pizca de sorpresa. «Dice que pase. Es la última puerta a la derecha». La oficina de Ricardo Armengol olía a cuero viejo, a papel y a confianza. Era un hombre de mi edad, con el pelo completamente blanco y unas manos grandes y cuidadas. Se levantó de su sillón de cuero oscuro en cuanto me vio entrar y me rodeó el escritorio para recibirme. «Guadalupe, por Dios, qué alegría verla. Pero, ¿se encuentra bien? Tiene usted mala cara». Su preocupación era genuina, no como las frases hechas que había oído por teléfono hacía una hora. Me tomó del brazo y me guió hasta una de las sillas frente a su escritorio. «He pasado una mala noche, Ricardo. Nada grave, pero sí esclarecedora». Él volvió a su sitio, juntó las manos sobre la mesa y me miró con atención. «Anselmo me dijo una vez, Ricardo, el día que mi Lupe venga a verte sola con esa mirada decidida, escúchala, porque habrá movido una montaña para llegar hasta aquí. Dígame, Guadalupe, ¿qué montaña ha movido usted hoy?». Una pequeña sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Anselmo me conocía mejor que nadie. Incluso desde el otro lado seguía abriéndome camino. «Quiero hacer algunos cambios en mis cuentas, Ricardo. Cambios importantes». Él asintió lentamente, sin interrumpir. Se giró hacia su ordenador y tecleó. La pantalla se iluminó con mis datos. «Aquí tengo todo. Su cuenta de la pensión, donde sus hijos figuran como autorizados. Quiero revocar esa autorización, inmediatamente». Ricardo levantó la vista del monitor. No había sorpresa en su cara, solo una profunda concentración. «Entendido. Javier, Mariana y Santiago, fuera de la cuenta. ¿Algo más?». «Sí. Quiero que cancele todas las transferencias automáticas que salen de esa cuenta. Todas». Sus dedos volvieron a volar sobre el teclado. «Veamos. Hay un pago mensual a Javier, para el seguro de su coche. Otro a Mariana, para la cuota de su club de yoga. Y uno a Santiago, para el alquiler de un trastero donde guarda sus equipos de música. ¿Cancelamos los 3? Los 3. Y cualquier otro pago que esté programado para ellos». «Hecho», dijo él, sin una pizca de juicio en su voz. «¿Desea hacer algo con los fondos de inversión que constituyó con Anselmo?». «No, esos no se tocan, pero quiero asegurarme de que nadie más que yo tenga acceso a ellos». «Nadie lo tiene, Guadalupe. Esa cuenta siempre ha estado únicamente a su nombre». Anselmo insistió en ello. Y entonces llegamos al corazón del asunto. «Hay una cuenta más, Ricardo. La abrimos usted, Anselmo, y yo hace casi 35 años. La llamábamos el Fondo de Restauración». La expresión de Ricardo se suavizó, casi con ternura. Sonrió. «Ah, sí, el Fondo de los Hilos de Oro, como lo llamaba Anselmo. Claro que me acuerdo. Decía que cada euro que entraba ahí era un pedazo de historia que usted había salvado de la muerte. Permítame un segundo». Tecleó de nuevo. Accedió a otra pantalla. Se hizo un silencio denso en la oficina.
Yo sabía que había dinero, pero nunca me paraba a mirar las cifras. Yo solo trabajaba, cobraba los cheques de coleccionistas, de museos, de familias que querían salvar un ajuar antiguo, y traía el dinero al banco. Anselmo y Ricardo se encargaban del resto. Ricardo se aclaró la garganta. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y se las volvió a poner. «Guadalupe, ¿es usted consciente del estado actual de este fondo?» «Más o menos», mentí. «El capital, gracias a las inversiones conservadoras pero constantes que hemos hecho durante 3 décadas y a sus aportaciones regulares, asciende hoy a 287.452 euros». El número flotó en el aire entre nosotros. 287.000 euros. El fruto de miles de horas de paciencia, de vista forzada, de dedos acalambrados, el valor de todos mis pasatiempos, la suma de todos los futuros que había financiado sin que nadie se diera cuenta. Me quedé en silencio, asimilando la cifra. No era una fortuna de millonario, pero era independencia. Era poder. Era la prueba material de que mi vida no había sido un simple pasatiempo. «Quiero que ese fondo permanezca exactamente como está», dije finalmente. «Intocable. Y quiero que abra una nueva cuenta corriente, solo a mi nombre. Sin autorizados, sin tarjetas de crédito asociadas a nadie más. Transfiera 5.000 euros de la cuenta de la pensión a esa nueva cuenta. Será para mis gastos inmediatos». Ricardo Armengol ejecutó mis órdenes con una eficacia silenciosa. Imprimió documentos, me los pasó para que los firmara. Mi mano ya no temblaba. Cada firma era un punto final. Un portazo. Cuando terminé, me devolvió el bolígrafo. «Está todo hecho, Guadalupe. Las autorizaciones han sido revocadas con efecto inmediato. Las transferencias canceladas. La nueva cuenta está operativa. Aquí tiene su nueva tarjeta». Me la tendió. Era una simple pieza de plástico, pero en ese momento se sentía como una llave. Se reclinó en su silla y me miró, esta vez con una calidez casi paternal. «Si me permite el atrevimiento, Anselmo estaría muy orgulloso de usted hoy. Él siempre supo que usted era la más fuerte de los dos». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas por primera vez en toda la mañana. Parpadeé para contenerlas. No era momento de debilidad. «Gracias, Ricardo, por todo, por su discreción. La discreción es el negocio de un banquero, Guadalupe. La lealtad, la elección de un amigo». Salí del banco, y la luz del sol me pareció más brillante, el aire más respirable. Podía irme a casa, pero la idea de entrar en esa casa silenciosa, llena de los fantasmas de lo que había sido y de la indiferencia de lo que era ahora, me resultó insoportable. Mis hijos tenían llave. En cualquier momento, Santiago podía aparecer para buscar algo, o Mariana para dejarme una bolsa de comida orgánica que no había pedido. No, mi casa ya no era un refugio. Era el escenario de un crimen emocional. Paré otro taxi. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor. «A un hotel. Uno tranquilo, limpio, que no esté en el centro». El hombre me recomendó el Hotel Regina, en un barrio residencial tranquilo. Dijo que era antiguo pero bien conservado, y que su tía se quedaba siempre allí cuando venía a la ciudad. Me pareció una buena señal. El hotel era exactamente como lo había descrito. Un edificio de fachada clásica, con un pequeño jardín en la entrada y un vestíbulo silencioso con muebles de madera oscura y alfombras gastadas. Pedí una habitación individual para una semana. Pagué por adelantado con mi nueva tarjeta. El recepcionista, un hombre joven de modales impecables, me entregó una llave de metal, de las de antes, con un pesado llavero de latón. La habitación era sencilla: una cama, un armario, un pequeño escritorio y una ventana que daba a un patio interior con macetas de geranios. Olía a cera de muebles y a sábanas limpias. Dejé mi bolso sobre la cama y me senté en el borde. El silencio aquí era diferente al de mi casa. No era un silencio lleno de ausencias, sino un silencio neutro, anónimo, un lienzo en blanco. Me quité los zapatos y sentí el agotamiento de la noche y de la mañana recorrer mi cuerpo como una marea. Me tumbé vestida sobre la colcha. Miré el techo blanco, liso, sin una sola grieta. Por primera vez en décadas no había nada que reparar. De mi bolso saqué mi monedero y de un bolsillo interior mi ganchillo de hueso, el que había sido de mi abuela. Era pequeño,
amarillento por el paso de los años, con la punta finísima y letalmente afilada, capaz de entrar en las tramas más diminutas de un encaje de Bruselas. Lo sostuve en la palma de mi mano. Era ligero, pero pesaba más que toda mi casa. Pesaba generaciones de mujeres que habían trabajado en silencio, creando belleza con sus manos, remendando lo que otros rompían. La gente confunde el silencio con la debilidad. Nunca se preguntan qué se está construyendo en esa quietud. Yo había construido un arsenal. Me quedé dormida sin darme cuenta. Un sueño pesado, sin imágenes, como caer en un pozo de terciopelo negro. Me despertó la vibración de mi teléfono sobre la mesita de noche. La pantalla brillaba con el nombre de Javier. Eran las 4 de la tarde. Deslicé el dedo para contestar. «Mamá, ¿se puede saber qué está pasando?» Su voz no era de preocupación. Era de pura y dura irritación. El tono de un hombre al que le han estropeado la agenda. «Hola, Javier. No sé a qué te refieres». Mi voz sonaba tranquila, descansada. «¿Cómo que no sabes? Me acaban de llamar del banco. Se ha devuelto el recibo del seguro del coche. Me dicen que no hay autorización para el cargo en tu cuenta. ¿Has cancelado algo?» «Ah, eso. Sí». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de incredulidad. «¿Cómo que sí? ¿Por qué has hecho eso, mamá? Sabes perfectamente que ese pago está domiciliado ahí desde hace 5 años. Tengo el coche del trabajo asociado a esa póliza. Me puedes meter en un lío. Me imagino que siendo un abogado tan bueno, sabrás cómo solucionar un problema administrativo como ese, quizás pagándolo con tu propio dinero». Pude oír su respiración, acelerada por la rabia. «No estoy para bromas, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Es por lo de anoche? Ya te pedí disculpas. Estaba en una reunión. Además, me dijiste que no era nada, que era ansiedad. La ansiedad se cura, Javier. La negligencia, al parecer, se paga». Soltó una risa seca, sin humor. «¿Negligencia? ¿De qué estás hablando? Llevo toda tu vida financiera. Te he hecho la declaración de la renta los últimos 10 años. Te gestiono los recibos para que no tengas que preocuparte de nada. ¿Y me llamas negligente? Gestionas mis recibos, sí. Pero anoche, a las 3 de la mañana, cuando creía que el corazón se me partía en dos, la que me sostuvo la mano fue una desconocida. Tú me ofreciste una aplicación. Por el amor de Dios, mamá, estás siendo dramática. Te dije que te cuidaras. ¿Qué querías que hiciera? Que dejara una deposición de un cliente para ir al hospital por un ataque de pánico. Cada palabra que decía era una palada de tierra sobre el ataúd de la imagen que yo tenía de mi hijo. Quería que preguntaras «¿Dónde estás?», dije, con una calma que lo desarmó. Se quedó callado. Lo había pillado. «Bueno, ¿dónde estás ahora? ¿Estás en casa? Voy para allá en cuanto salga del despacho y lo arreglamos. Vuelvo a poner los pagos en orden y... No estoy en casa, Javier». «Ah, ¿no? ¿Dónde estás?» «En casa de alguna de tus amigas». Su tono era condescendiente, como si hablara con una niña que ha hecho una trastada. «Estoy en un lugar seguro, cuidándome, como me recomendaste». «Mamá, deja de jugar. Dime dónde estás. Esto es ridículo». «Lo ridículo, Javier, es que un hombre de 45 años dependa de la pensión de su madre viuda para pagar el seguro de su coche de lujo. Tengo que colgar. Estoy segura de que tienes mucho trabajo». «Mamá, no te atrevas a Corté la llamada. Me quedé mirando el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, pero no era el latido del miedo. Era el de la batalla. Acababa de empezar la guerra silenciosa, y yo había ganado la primera escaramuza. Hay hilos que no se ven hasta que alguien tropieza con ellos. Y mi hijo, el gran abogado, acababa de darse de bruces con el primero. El teléfono quedó en silencio sobre la colcha, una pequeña losa negra y brillante. Por un momento, fue lo único que vi. Me quedé inmóvil, escuchando el eco de la voz de Javier en mi cabeza, esa mezcla de rabia y de desconcierto del hombre que siempre ha pisado en firme y de repente siente que el suelo se hunde bajo sus pies. No sentí triunfo, ni siquiera sentí rabia. Lo que sentí fue un frío inmenso, una claridad desoladora, como la que se tiene al mirar un paisaje desde una cumbre muy alta después de una escalada agotadora. Ves todo con una nitidez perfecta, pero el aire es tan fino que apenas puedes respirar. Acababa de cortar un hilo, uno de los más gruesos que me ataban a la vida que había conocido. Y sabía, con la certeza de quien conoce la tensión de cada fibra,
que los otros hilos no tardarían en tensarse también. No tuve que esperar mucho. Unos 20 minutos, el tiempo justo para que Javier, furioso, llamara a su hermana. El teléfono vibró de nuevo. Mariana. Me preparé. La guerra con Javier era una batalla a campo abierto, con gritos y acusaciones directas. La de Mariana sería una guerra de guerrillas, librada en un terreno pantanoso de culpas, de susurros y de diagnósticos psicológicos de aficionada. Deslicé el dedo. Mamá. Su voz era un bálsamo, falsamente calmada, como si estuviera hablando con alguien al borde de un precipicio. Era la voz que usaba cuando me explicaba los beneficios de la cúrcuma o los peligros del gluten. Javier me ha llamado. Está muy alterado. Yo le he dicho que se calme, que seguro que hay una explicación lógica para todo esto. La hay, respondí, mi voz neutra. Claro que la hay, cariño, continuó ella, ignorando mi tono. Y por eso te llamo, porque estoy preocupada, muy preocupada. Esto que has hecho, mamá, no es normal. Es una conducta errática. Primero la llamada de anoche, esa crisis de angustia. Y ahora esto, atacar a Javier con el dinero. Son gritos de ayuda, mamá. Tu subconsciente nos está pidiendo ayuda a voces. Me senté en el borde de la cama. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando un rectángulo de luz en la alfombra. Un grito de ayuda. Para ella, mis acciones no eran decisiones, eran síntomas. No era una mujer tomando el control de su vida, era una enferma que había que tratar. No estoy pidiendo ayuda, Mariana. Estoy dando un portazo. ¿Ves? Ese lenguaje, atacar, portazo, es tan agresivo, tan negativo. Mamá, ¿te das cuenta de que estás canalizando tu dolor de una forma muy destructiva? Has cortado una fuente de apoyo. El dinero que le dabas a Javi era una forma de mantener el vínculo, una energía que fluía entre vosotros. Al cortarlo así, de forma tan violenta, has creado un bloqueo energético terrible. Un bloqueo energético. Me dieron ganas de reír. Durante 40 años, yo había sido la central hidroeléctrica de la familia, generando energía sin descanso para que ellos pudieran tener luz, y ahora venía a hablarme de bloqueos. El único flujo que me interesa ahora mismo, Mariana, es el de mi cuenta corriente. Y quiero que fluya solo en una dirección, hacia adentro. Mamá, por favor, no seas así. Su voz se volvió lastimera. Hablemos de verdad. ¿Qué sientes? ¿Sientes que no te valoramos? ¿Es eso? Porque si es eso, podemos trabajarlo. Hay terapias familiares maravillosas. Podríamos ir los 4, crear un espacio seguro para comunicar nuestros sentimientos, sanar las heridas del pasado. Las heridas del pasado, Mariana, se curan con puntos de sutura, no con palabras bonitas. Y yo he pasado la noche en un hospital porque ninguno de mis 3 hijos, criados para ser adultos funcionales, fue capaz de coger un teléfono y decir, voy para allá. El resto es literatura. Hubo un silencio. La oí respirar hondo, como en sus clases de meditación. Estaba gestionando su frustración. Entiendo que estés dolida, dijo al fin, con una paciencia que me puso los pelos de punta. Pero tienes que entender nuestra posición. Javier tiene unas responsabilidades enormes. Yo estaba en un retiro, desconectada del mundo para poder conectar conmigo misma, algo que tú nunca has hecho y que te vendría muy bien. ¿Y Santi? Bueno, Santi es Santi. No puedes castigarnos por vivir las vidas que tú misma nos animaste a tener. Yo os animé a ser independientes, Mariana, no a ser indiferentes. No somos indiferentes, te lo he dicho, te voy a mandar esos enlaces. Te he ofrecido ir a terapia. ¿Qué más quieres que haga? Yo tengo mi propia vida, mis propios problemas. No puedo dejarlo todo cada vez que a ti te da un bajón. No te preocupes, le dije, con una calma que la dejó helada. Ya no tendrás que dejar nada. He cancelado también la transferencia mensual para tu club de yoga. El silencio al otro lado fue distinto esta vez. No era un silencio de meditación. Era un silencio de puro y duro shock. El golpe había dado en el blanco. ¿Qué? Balbuceó. ¿El club? ¿Por qué? Si eso es mi salud, es mi espacio, es lo que me mantiene centrada. Pues tendrás que buscarte otro centro, o pagártelo tú, con el dinero que ganas vendiendo tus consejos sobre bienestar emocional. Pero si apenas saco para el alquiler, lo sabes perfectamente. Mamá, eso es cruel. Me estás quitando mi medicina. No, Mariana, te estoy quitando mi dinero.
Tu medicina es asunto tuyo. La mía, anoche, fue la mano de una enfermera desconocida, y te aseguro que salió mucho más barata que una mensualidad en tu club. No, no te reconozco, mamá, dijo. Su voz temblaba ahora de rabia contenida. Te has vuelto una mujer amargada y resentida. Papá estaría avergonzadísimo de ti. Esa fue la frase que rompió la última membrana de paciencia que me quedaba. Tu padre, dije, y mi voz bajó un tono, volviéndose dura como el mármol. Tu padre, Anselmo, fue quien insistió en que abriéramos una cuenta a mi nombre con cada céntimo que yo ganaba con mis pasatiempos. Fue él quien me dijo que una mujer siempre debe tener una habitación propia y una cuenta propia. Tu padre no estaría avergonzado, estaría aplaudiendo. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a buscar mi paz interior. Namasté. Y colgué. El temblor volvió a mis manos. No de miedo, sino de la pura adrenalina de la confrontación. Me levanté y fui hacia la ventana. El patio interior estaba tranquilo. Un gato dormitaba al sol sobre el tejado de un cobertizo. Me apoyé en el alféizar, respirando el aire viciado de la habitación. 2 hijos, 2 llamadas, 2 mundos de egoísmo perfectamente construidos, uno sobre el pedestal de la ley y el otro sobre el de la espiritualidad de manual. Habían cogido lo mejor de la vida que Anselmo y yo les dimos y lo habían retorcido para justificar su propia comodidad. Me quedaba el último, Santiago, el más difícil, el que no usaría la lógica de Javier ni la psicología de Mariana. Santiago usaría el arma más peligrosa de todas, el cariño, el chantaje del niño que nunca creció. Su llamada llegó 1 hora después. Me lo imaginé recibiendo los mensajes frenéticos de sus hermanos, sin entender nada, como un niño al que le han cambiado las reglas del juego a mitad del partido. Mami, su voz sonaba pequeña, confundida. ¿Qué está pasando? Javi y Mariana me están volviendo loco. Dicen que has cancelado cosas del banco. ¿Estás enfadada por algo? Hola, Santiago, dije, intentando mantener la voz firme. Mami, por favor, dime qué pasa. Es por lo de anoche. Te juro que me quedé sin batería. Fui a un ensayo con la banda y cuando volví a casa era tardísimo y el teléfono estaba muerto. Lo puse a cargar y me dormí. No vi tus llamadas hasta esta mañana. Lo siento, de verdad que lo siento. Su disculpa era la única que sonaba sincera y eso era lo que la hacía tan peligrosa. Te creo, Santiago. ¿Entonces? ¿Por qué haces esto? Mariana me ha dicho que le has quitado lo del yoga y Javi está que se sube por las paredes por lo del coche. A mí todavía no me ha llegado nada, pero supongo que lo mío también, ¿no? ¿Lo del trastero? Sí, Santiago, también. Pero mami, ¿por qué? En ese trastero tengo todo el equipo. La mesa de mezclas, los amplificadores. Si no pago, el dueño lo saca todo a la calle. Es mi vida, mamá, es mi música. Y mi vida, Santiago, casi se para anoche. Pero no se paró. ¿Estás bien? El médico dijo que era ansiedad, ¿no? Menos mal. Si te hubiera pasado algo grave, yo me muero, mami. Las lágrimas de cocodrilo. La manipulación perfecta. Él se muere si a mí me pasa algo, pero no es capaz de mantener su teléfono cargado por si acaso. No te vas a morir, Santiago. Eres un hombre de 38 años. Lo que sí tendrás que hacer es encontrar la manera de pagar los 150 euros que cuesta el alquiler de tu trastero. Pero tú siempre me has ayudado. Siempre has dicho que creías en mi música. Dijiste que era importante que luchara por mis sueños. Y lo sigo creyendo. Pero luchar por un sueño implica sacrificarse por él. No que se sacrifique tu madre. Yo he pagado por ese sueño tuyo durante 7 años. 7 años de alquiler de trastero. 7 años de, ahora sí, mamá, la discográfica está a punto de llamarnos. El sueño es tuyo, hijo. La deuda, a partir de ahora, también. Se hizo un silencio largo, lleno de su respiración entrecortada. Estaba llorando. O, al menos, lo estaba imitando muy bien. No entiendo, mami, sollozó. Tú no eres así. Siempre has sido la persona más buena, la más generosa. ¿Qué te han hecho para que te vuelvas así de dura? Esa pregunta me desarmó por un instante. ¿Qué me habían hecho? No. La pregunta era otra. ¿Qué os habéis hecho vosotros? ¿En qué momento dejasteis de ver a la mujer para ver solo el cajero automático, la solucionadora de problemas, la intendencia gratuita? Me acordé de cuando era pequeño. Tenía una hucha con forma de cerdito, de cerámica. Cada domingo,
Anselmo y yo le dábamos una moneda. Él la metía por la ranura, la agitaba para oírla sonar y sonreía. Un día, con 6 o 7 años, quiso sacar el dinero para comprarse un coche de juguete. No entendía que para sacar las monedas había que romper el cerdo. Se enfadó, lloró. Decía que no era justo, que el cerdo era malo por no darle su dinero. Mis hijos eran Santiago con su cerdito. Llevaban toda la vida metiendo la mano en la hucha, sin darse cuenta de que la hucha era de carne y hueso. Y ahora que la hucha se había cerrado, no entendían por qué. Creían que la hucha se había vuelto mala. «Nadie me ha hecho nada, Santiago», respondí, con una voz más suave, pero igual de firme. Al contrario, anoche, una persona que no me conocía de nada me hizo un regalo muy grande. Me sostuvo la mano y me recordó que mi vida tenía valor por sí misma, no por lo que hago por los demás. Pero, ¿y nosotros? ¿Nosotros no tenemos valor para ti? Tenéis todo el valor del mundo. Sois mis hijos, y precisamente porque os quiero, os hago el último gran regalo que una madre puede hacer. Os devuelvo vuestras vidas, completas, con sus facturas, sus responsabilidades y sus consecuencias. Ya sois mayores para llevar ese peso. Pero yo no sé si puedo, mami. Su voz era un hilo. Sí que puedes. Eres hijo de Anselmo Solares y nieto de un hombre que cruzó el océano con una maleta de cartón. Claro que puedes. Ahora tengo que colgar, Santiago. Cuídate mucho. No le di tiempo a responder. Corté. Me dejé caer hacia atrás en la cama, con el teléfono en la mano. El agotamiento era total, físico, mental, emocional. Era como si hubiera luchado 3 combates seguidos, cada uno con un enemigo diferente, cada uno con sus propias armas. Y había ganado, pero la victoria tenía un sabor a ceniza. Había roto mi propia creación. Había deshecho, nudo a nudo, el tejido de mi familia tal y como lo conocía. Me quedé mirando el techo, liso y anónimo. La soledad de la habitación del hotel me envolvió, y en esa soledad empecé a sentir el pánico. Un eco del puño de hielo de la madrugada. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si Mariana tenía razón y todo era un síntoma de mi propia amargura? ¿Y si me quedaba sola para siempre, en una habitación de hotel impersonal, contando un dinero que ya no servía para lo único que yo quería, que era cuidar de los míos? La duda es un ácido que lo corroe todo. Empecé a temblar. El corazón se me aceleró. Cerré los ojos, intentando respirar hondo, pero el aire no entraba. Era la crisis de ansiedad, volviendo a por mí. A tientas, abrí el bolso que había dejado en la cama. Mis dedos buscaron en el bolsillo interior, hasta que encontraron el tacto frío y suave del hueso. Saqué mi ganchillo, el de mi abuela. Lo apreté con fuerza en la mano. El pánico empezó a ceder, anclado por el peso de aquel pequeño objeto. Era más que un instrumento, era una extensión de mi mano, de mi historia. Lo miré. La punta era finísima, afilada por décadas de uso. Con esa punta había entrado en los lugares más frágiles y rotos que uno pueda imaginar. Hilos de seda de un abanico del siglo XVIII, deshechos por el tiempo. La trama de un encaje de punto de aguja, quemada por un cigarro descuidado. El velo de una novia, rasgado por un mal paso. Mi trabajo no era coser. Cualquiera puede coser. Mi trabajo era entender la estructura original, la intención de la primera artesana que lo tejió, y replicarla de forma invisible. Era un trabajo de humildad y de una audacia inmensa. Tenías que tener la paciencia de un santo y el pulso de un cirujano. Recordé un trabajo en particular, un tapiz, el más difícil de mi vida. Era de una iglesia, de un pueblo pequeño. Representaba una escena de cosecha, pero un escape de agua lo había podrido por una esquina. El párroco, un hombre bueno, me lo trajo envuelto en una manta, como si fuera un herido. «No tenemos dinero, Guadalupe», me dijo, «pero este tapiz es la memoria de nuestro pueblo. Sálvelo, por favor». Trabajé en él durante 1 año, gratis. Anselmo me veía pasar las noches bajo la lámpara, con la lupa pegada a los ojos. «Lupe, vas a perder la vista», me decía. «No vale la pena». «Sí que vale, Anselmo», le respondía yo sin levantar la cabeza. Alguien tejió esto hace 200 años. Pensó en cada color, en cada nudo. Su trabajo merece respeto. No puedo dejarlo morir. Cuando lo terminé, no se notaba la restauración.
El dibujo fluía como si nunca se hubiera roto. Lo llevé de vuelta a la iglesia. El párroco lloró. No me pagaron con dinero. Me pagaron con un banco, el primero de la fila, que llevaba una placa de latón con el nombre de mi familia. Para que el pueblo nunca olvide quién salvó su memoria, dijo el cura. Mis hijos nunca supieron esa historia. Cuando les hablaba de mi trabajo, desconectaban. Era el pasatiempo de mamá. No entendían el concepto de restaurar. Para ellos, cuando algo se rompía, se tiraba y se compraba uno nuevo. Un teléfono, un coche, una relación. No tenían la paciencia para encontrar el hilo roto, para meter la aguja en el lugar exacto, para tensar sin romper, para reconstruir la trama original. Y de repente, lo entendí. Lo que estaba haciendo no era destruir a mi familia, era restaurarla. La estructura original se había podrido. La indiferencia, el egoísmo, la comodidad la habían deshecho. Yo no la estaba rompiendo. La estaba desmontando con cuidado para poder salvar las partes que todavía servían. Estaba metiendo mi ganchillo de hueso en las heridas, buscando los hilos buenos. Y para hacerlo, necesitaba quitar lo que estaba podrido. Necesitaba distancia. Necesitaba un taller limpio. Necesitaba que dejaran de manosear la pieza. El pánico se fue. Desapareció por completo, reemplazado por una calma profunda y helada. La calma de la artesana que por fin ve con claridad el trabajo que tiene por delante. Sabía cuál era el siguiente paso. Mi casa, mi taller, mi santuario. Ellos tenían llave. Podían entrar en cualquier momento, con sus dramas, sus acusaciones, su energía caótica. Podían contaminar mi espacio de trabajo. No podía permitirlo. Mi casa ya no era su casa, era mi taller, y un artesano tiene derecho a cerrar la puerta de su taller. Cogí el teléfono. No busqué en mi agenda. Marqué un número de memoria. El teléfono de un taller pequeño, en una callejuela del barrio antiguo. Olía a aceite de máquina y a virutas de metal. Sonó 3 veces. Cerrajería Fermín. Dígame. La voz era la de un hombre mayor, un poco cascada. Fermín, soy Guadalupe, la mujer de Anselmo. Hubo un segundo de silencio. Luego, la voz se llenó de calidez. Guadalupe, mujer, qué alegría oírte. Aunque me extraña que me llames tú. Siempre era Anselmo el que se dejaba las llaves dentro. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito cambiar las cerraduras de casa, Fermín. Todas. La de la entrada, la del patio y la del taller. Caramba, dijo él. Eso es trabajo serio. ¿Algún problema? Digamos que he perdido varias copias de las llaves y prefiero curarme en salud. Mentí a medias. Haces bien. La seguridad es lo primero. ¿Cuándo quieres que lo haga? Ahora, si es posible. Estoy terminando un trabajo, pero puedo estar en tu casa en 1 hora. ¿Te va bien? Perfecto. Pero no estoy en casa. Te veo en la puerta. Llego en 20 minutos. Allí estaré, Guadalupe. No te preocupes. Dejaremos esa casa más segura que un banco. Colgué. Me levanté, me alicé la ropa y me miré en el espejo del armario. Tenía el pelo revuelto, ojeras y la misma ropa del día anterior. Parecía una refugiada, pero mis ojos contaban otra historia. Tenían la mirada fija y concentrada de cuando estaba a punto de dar la primera puntada en una pieza delicada. Salí de la habitación, cerré la puerta con la pesada llave de latón y caminé hacia la salida. La guerra no había terminado, pero ya no era una víctima en una camilla de hospital. Era la restauradora. Y me dirigía a mi taller a preparar la pieza para la operación más importante de mi vida. El taxi olía a pino y a café de termo. Me senté en el asiento trasero, recta, con la espalda sin tocar el respaldo, como si la postura pudiera infundirme la firmeza que necesitaba. El trayecto desde el hotel hasta mi casa fue un viaje a través de mi propia geografía emocional. Pasamos por el parque donde llevaba a los niños a jugar cuando eran pequeños, el mismo parque donde Santiago se cayó de un columpio y se abrió la barbilla. Recuerdo el peso de su cuerpo menudo en mis brazos, su llanto asustado y el olor metálico de su sangre mientras corría con él al centro de salud. Pasamos por la esquina donde estaba la Academia de Piano de Mariana, cuyas mensualidades pagué durante 10 años restaurando un juego de sábanas de lino bordado que perteneció a una marquesa. Pasamos frente al imponente edificio de cristal donde Javier hizo sus prácticas, orgulloso con su primer maletín de cuero,
un maletín que yo le había regalado con el dinero de la venta de un encaje de malinas que un anticuario me pagó como si fuera oro. Cada calle era un recordatorio, un hilo que me conectaba con los sacrificios que yo había llamado amor. Pero el taxista no veía nada de eso. Para él, yo era solo una señora mayor, con el pelo un poco revuelto, que le había pedido que la llevara a un barrio tranquilo de casas con jardín. Cuando llegamos a mi calle, le pedí que parara en la esquina. No quería que el coche de Fermín y el taxi estuvieran juntos en la puerta. Demasiada atención. Le pagué, le di una propina generosa y me bajé. Caminé los últimos metros despacio. Mi casa, desde fuera, parecía la misma de siempre. La bugambilla que Anselmo plantó el año que nos casamos trepaba por la fachada, sus flores de un fucsia violento contra la pared blanca. El pequeño jardín delantero, cuidado por mis propias manos, estaba lleno de lavanda y romero. Olía a hogar, olía a paz. Pero era una paz falsa, la calma que precede a la tormenta. Vi la furgoneta de Fermín, un vehículo viejo y abollado con el logo de Cerrajería Fermín pintado a mano en la puerta. Él estaba de pie junto a la verja, fumando un cigarrillo. Un hombre menudo y enjuto con un mono de trabajo azul y unas manos cubiertas de cicatrices y manchas de grasa. «Guadalupe», dijo, tirando la colilla y pisándola. Su sonrisa reveló la ausencia de un par de dientes. Puntual como un reloj alemán, como le gustaba a Anselmo. «Hay costumbres que una no pierde, Fermín», le respondí, sacando el único juego de llaves que me había llevado de mi bolso. «Aquí tienes. Son las únicas que necesitarás». Él cogió las llaves y las miró con ojo experto. «Cilindros estándar, no hay problema. Pero si me permites el consejo, en la puerta del taller deberíamos poner algo más serio. Un cerrojo de seguridad. Por lo que me contaba Anselmo, ahí dentro guardas tesoros». La palabra me golpeó. Tesoros. Fermín, un cerrajero de barrio, entendía el valor de mi trabajo mejor que mis propios hijos. «Pon lo mejor que tengas, Fermín. No escatimes». «A la orden, jefa», dijo con un guiño. «Tú siéntate aquí en el pollete y descansa. En una hora, esta casa será un búnker». Y eso hice. Me senté en el pequeño muro de piedra que bordeaba el jardín, bajo la sombra de un viejo olivo. Fermín se puso a trabajar. El sonido de sus herramientas era metódico, profesional. El zumbido agudo de un taladro, el chasquido metálico de un pasador al ceder, el golpe seco de un martillo. Cada sonido era una nota en la sinfonía de mi liberación. Era el sonido de puertas que se cerraban para siempre. No miré. No necesitaba hacerlo. Me concentré en la respiración, en el aroma de la lavanda, en el calor del sol que se filtraba entre las hojas del olivo. Pensé en mis hijos. Estarían llamándose entre ellos, tejiendo una red de indignación y victimismo. Javier estaría hablando de medidas legales, de incapacidad transitoria. Mariana estaría diagnosticándome un trastorno límite de la personalidad o una depresión psicótica. Santiago simplemente lloraría, diciendo que mami se ha vuelto mala. Intentarían construir un relato en el que ellos eran las víctimas de una madre anciana, ingrata y desequilibrada. El problema de su relato es que se basaba en una premisa falsa, que yo era débil y que dependía de ellos. Pronto iban a descubrir que la arquitecta de su mundo era también la única que tenía los planos de demolición. Fermín tardó un poco más de una hora. Salió por la puerta principal, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Llevaba las cerraduras viejas en una bolsa de plástico. «Listo, Guadalupe. Todo cambiado. Te he puesto un cerrojo FAC en el taller, como te dije. Ni con un tanque entran ahí. Aquí tienes los juegos de llaves nuevos. 3 copias de cada una. Solo para ti». Me tendió un llavero con varias llaves plateadas y relucientes. Brillaban al sol. Eran frías y pesadas. Las cogí y sentí su poder. El poder de decidir quién entra y quién se queda fuera. «¿Cuánto te debo, Fermín?» Él sacó un bloc de notas del bolsillo, garabateó unos números y me lo enseñó. Era una cifra razonable. Saqué mi nueva tarjeta de la cartera. «¿Aceptas tarjeta?» Fermín se rió. «Mujer, yo soy de la vieja escuela, efectivo o transferencia. Pero por ser tú, la mujer de Anselmo, me fío. Pásate por el taller cuando puedas y me pagas». «No, lo haremos bien». Abrí la aplicación del banco en mi teléfono.
algo que Javier me había instalado hacía tiempo, ironías de la vida. Le pedí su número de cuenta y le hice la transferencia en el acto. Le mostré la pantalla del teléfono con la confirmación. Sus ojos se abrieron un poco. «Caray, Guadalupe, te manejas con esto mejor que mis nietos». Anselmo estaría alucinado. Anselmo sabía que yo era capaz de aprender cualquier cosa que me propusiera, dije. Gracias por todo, Fermín, por la rapidez y por la discreción. No hay de qué. Para eso estamos los vecinos. Cuídate mucho, Guadalupe. Se subió a su furgoneta, que arrancó con un estruendo y se marchó calle abajo, dejándome sola frente a mi casa. Mi fortaleza. Metí una de las llaves nuevas en la cerradura. Giró con una suavidad perfecta y la puerta se abrió con un clic sordo y satisfactorio. Entré y cerré detrás de mí. El cerrojo echado sonó como el portón de un castillo. El aire del interior estaba quieto, impregnado de los olores de mi vida, cera de muebles, libros viejos y, desde el fondo del pasillo, el aroma inconfundible de mi taller, una mezcla de polvo de tela antigua, aceite de máquina de coser y la fragancia casi imperceptible de la seda cruda. No fui al salón ni a la cocina. Fui directamente a mi taller. La nueva cerradura en la puerta de roble macizo era imponente. La abrí. Dentro, todo estaba como lo había dejado. Los bastidores con trabajos a medias, los carretes de hilo de seda organizados por gamas de color en la pared, mi vieja lámpara de aumento sobre la mesa de trabajo. En una esquina, sobre un maniquí de costura, reposaba la pieza en la que estaba trabajando ahora. Un vestido de novia de los años 20, de satén y encaje de aguja, que una familia me había traído para que lo restaurara para la boda de su nieta. Era un trabajo de una delicadeza extrema. Me acerqué y toqué el encaje. Estaba dañado por el tiempo, los hilos debilitados, algunos rotos. Un trabajo de paciencia infinita. Me senté en mi silla de trabajo, la que tenía la forma de mi cuerpo hecha por años de uso, y cogí mi ganchillo de hueso de su estuche de terciopelo. Lo sostuve en la mano. La calma me invadió por completo. Aquí, en este espacio, yo era la soberana. Aquí, el mundo tenía sentido. Cada hilo tenía su lugar, cada nudo un propósito. No había caos, solo estructura. Rota, sí, pero reparable. Fue entonces cuando oí el coche. Un motor potente, que se apagaba bruscamente frente a mi casa. Luego, el portazo inconfundible del BMW de Javier. No me moví. Seguí sentada en mi taller, con el ganchillo en la mano. Oí sus pasos apresurados en el camino de grava de la entrada. Luego, el sonido de una llave intentando entrar en la cerradura. Un sonido metálico, torpe, insistente. El sonido de la frustración. Unos segundos de silencio. Y luego, el golpe. Un puñetazo en la puerta. «¡Mamá! Sé que estás ahí. ¡Abre la puerta!». Su voz, amortiguada por la madera, sonaba tensa y furiosa. No respondí. Unos segundos después, otro coche. Más pequeño, más silencioso. La puerta se cerró con menos rabia. Pasos más ligeros. Mariana. Y luego, un tercero. El motor asmático del viejo coche de Santiago. Habían venido todos, como una manada. «¿Pero qué pasa?», oí la voz confundida de Santiago. «¡Que ha cambiado la cerradura!», gritó Javier. «La vieja loca ha cambiado la cerradura». «Javier, por favor, no la llames así», le reprendió Mariana con su falso tono de terapeuta. «Está claro que está sufriendo un brote psicótico. No debemos alterarla más». «Mamá», dijo acercándose a la puerta. «Mamá, somos nosotros, tus hijos. Por favor, ábrenos. Queremos ayudarte». Ayudarme. Querían entrar para reducirme, para quitarme el teléfono, para anular mis decisiones, para volver a enchufarme a la máquina que los alimentaba. Me levanté, dejé el ganchillo sobre la mesa de trabajo con cuidado y caminé por el pasillo. Mi corazón no latía deprisa. Estaba tranquilo, rítmico, como el pedal de mi vieja máquina de coser. Llegué a la puerta principal y miré por la mirilla. Los tres estaban allí, en el porche. Javier, rojo de ira, con el teléfono en la mano, seguramente a punto de llamar a un cerrajero o a la policía. Mariana, con los brazos cruzados, intentando parecer compasiva, pero con una mueca de fastidio. Y Santiago, mi niño, parecía a punto de llorar, mirando la puerta como si le hubiera traicionado. Giré el cerrojo con un movimiento lento y deliberado
y abrí la puerta. Solo lo justo para que me vieran, bloqueando el paso con mi cuerpo. Me miraron como si vieran un fantasma. Estaba tranquila, con mi ropa de casa, el pelo recogido en un moño. No había rastro de la mujer asustada de la noche anterior. «Hola», dije con una voz perfectamente normal. «Mamá», exclamó Javier, dando un paso adelante. «¿Se puede saber qué significa esto? No podemos entrar en nuestra propia casa». «Corrijo», dije, mirándole fijamente a los ojos. «No podéis entrar en mi casa. Y es vuestra casa desde el momento en que yo no esté. Y, como podéis comprobar, todavía estoy». «Esto es inaudito», espetó. «Tienes una obligación legal y moral con nosotros. Hemos venido a cuidarte y nos cierras la puerta en las narices». Mariana intervino, poniendo una mano en el brazo de su hermano. «Mamá, entendemos que estés enfadada. Tienes derecho a tus sentimientos, pero esta no es la manera. Encerrarte, aislarte, son conductas de autoagresión. Déjanos pasar, por favor. Hablemos, sin barreras. Las únicas barreras que hay aquí, Mariana, son las que vosotros levantasteis anoche, cuando dejasteis sonar el teléfono. Lo que he hecho yo hoy es simplemente construir un muro donde antes solo había vuestras barreras». Santiago dio un paso, con los ojos llenos de lágrimas. «Mami, por favor, no hagas esto. Somos tu familia, te queremos». «Yo también os quiero, Santiago. Tanto que he decidido dejar de ser vuestra criada para empezar a ser de nuevo vuestra madre. Y una madre, a veces, tiene que cerrar la puerta para que sus hijos aprendan a llamar». Javier soltó una carcajada amarga. «Basta de tonterías. Esto ha ido demasiado lejos. Mamá, o nos abres la puerta ahora mismo, o llamo a un juez. Puedo pedir una evaluación de tu capacidad mental. Con lo de anoche y esto, puedo conseguir que te incapaciten en una semana. Te pondrán un tutor legal y todo este circo se habrá acabado». La amenaza flotó en el aire, fría y fea, la última arma de un matón acorralado. Lo miré, y por primera vez desde que empezó todo, sentí una punzada de algo parecido a la pena. Qué poco me conocía, qué poco sabía de la mujer que le había dado la vida. «Adelante, Javier. Llama al juez», le dije, con una calma que lo descolocó. «Y cuando estés delante de él, explícale por qué un abogado de éxito de 45 años necesita que su madre viuda de 74 le pague el seguro del coche. Explícale cómo, mientras yo estaba en urgencias con un dolor en el pecho, tú estabas en una reunión. Explícale que tu solución para tu madre asustada fue una aplicación de farmacia». Me giré hacia Mariana. «Y tú, explícale al juez tu teoría de los bloqueos energéticos. Llévale tus vídeos de meditación. Cuéntale cómo tu retiro de silencio digital era más importante que mi posible infarto. Explícale que tu medicina la pagaba yo con el dinero de mi pensión». Finalmente, miré a Santiago. «¿Y tú, mi niño? Tú explícale que te quedaste sin batería, como siempre, y que tu sueño de ser una estrella de rock depende de que tu mami te pague el trastero». Se quedaron en silencio, los tres. La verdad, dicha así, desnuda y sin adornos, era un arma brutal. «Veréis», continué, y mi voz era apenas un susurro, pero cortaba como el cristal. «Habéis pasado toda la vida viendo mis manos trabajar, pero nunca habéis mirado lo que hacían. Para vosotros, era mi pasatiempo, algo para mantenerme ocupada, una manualidad de vieja». Hice una pausa. Los tenía exactamente donde quería. «Ese traje de Armani que llevas, Javier, el que te pusiste para tu primer gran caso, lo pagué restaurando un mantón de Manila del siglo XIX. Me pasé 3 meses con la lupa, recomponiendo los flecos de seda uno por uno. Me dolía la espalda cada noche, pero sonreía pensando en lo guapo que estarías. Tu primer viaje a Tailandia, Mariana, ese que te cambió la vida, lo financió un tapiz flamenco del siglo XVI que me trajeron de un museo de Bruselas. 6 meses de trabajo. 6 meses en los que casi perdí la vista por la noche para que tú pudieras encontrarte a ti misma al otro lado del mundo. Y la entrada para tu primer apartamento, Santiago, la que te permitió independizarte, la conseguí restaurando el ajuar de boda completo de la familia Valcárcel. Un trabajo que me llevó casi un año de mi vida para que tú pudieras empezar la tuya. Sus caras eran un poema, pálidos, boquiabiertos. Era la primera vez que oían esas historias.
La primera vez que conectaban sus vidas privilegiadas con el origen real del dinero que las había hecho posibles. Mi pasatiempo, dije, saboreando la palabra, ha pagado vuestros estudios, vuestros coches, vuestros viajes, vuestros caprichos. Durante más de 30 años, cada pieza de belleza que he salvado de la ruina se ha convertido en un ladrillo de vuestras vidas. Y vosotros nunca os dignasteis a preguntar por la argamasa. Javier recuperó la compostura, o al menos lo intentó. Eso no prueba nada. Es dinero del pasado. Ahora la situación es diferente. Vives de la pensión de papá, y ese dinero, moralmente, es de la familia. Y entonces le di el golpe de gracia. Ahí te equivocas, mi pequeño abogado, le dije, y una sonrisa diminuta, gélida, se dibujó en mis labios. La pensión de vuestro padre apenas la toco. La uso para pagar la luz, el agua y poco más. Yo vivo de mi trabajo. Vivo de los hilos de oro que vuestro padre me ayudó a guardar. ¿Hilos de oro? ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó Javier, desconcertado. Estoy hablando del fondo de restauración, como lo llamábamos vuestro padre y yo. Una cuenta que abrí hace 35 años. Una cuenta donde he ingresado cada céntimo que he ganado con mi pasatiempo. Una cuenta de la que vosotros no teníais ni idea. Una cuenta que un banquero amigo ha gestionado con una prudencia exquisita. Una cuenta que me permite vivir el resto de mi vida sin necesitar absolutamente nada de nadie. Y sobre todo, sin necesitar nada de vosotros. El impacto de mis palabras fue visible. Fue como si una onda expansiva los hubiera golpeado. Javier se quedó sin palabras, su amenaza de llamar a un juez convertida en un chiste malo. Mariana se llevó una mano a la boca, sus teorías psicológicas evaporadas ante la cruda realidad del dinero. Santiago simplemente me miraba con una expresión de absoluto desamparo, como un niño al que le acaban de decir que la magia no existe. Habían perdido, y lo sabían. Todo su poder sobre mí, toda su influencia, se basaba en mi supuesta dependencia. Y yo acababa de volar por los aires esa dependencia con la fuerza de 35 años de trabajo silencioso. Ahora, si me disculpáis, dije, mi voz volviendo a ser tranquila. Tengo un vestido de novia de 1925 esperando en mi taller. Tiene mucho trabajo por delante. Necesita paciencia, necesita silencio y necesita unas manos firmes. Empecé a cerrar la puerta, lentamente. Mamá, espera, balbuceó Santiago, dando un paso inútil hacia adelante. Pero yo no esperé. Cerré la puerta del todo. Giré el cerrojo, y luego, por si acaso, eché la cadena. Me apoyé en la madera fría, escuchando el silencio atónito que había dejado al otro lado. No había gritos, no había golpes, solo el sonido de 3 mundos que se derrumbaban. Me quedé allí un largo rato, en la penumbra del pasillo. La batalla había terminado. La guerra, no. Pero había recuperado mi territorio, había asegurado mi taller, y en la soledad de mi casa, por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completamente a salvo. Jason, protagonista. Guadalupe, marido. Anselmo, filhos. Javier, Mariana, Santiago, nora genro. Netos. Profissal, restauradora de textiles antigos. Objeto, ganchillo de hueso. El silencio en el porche era más ruidoso que sus gritos. Era un silencio denso, cargado de la implosión de sus certezas. Podía imaginarlos ahí fuera, mirándose unos a otros, despojados de su guión, sin saber qué personaje interpretar ahora que la protagonista había abandonado el escenario. Me quedé inmóvil, respirando el aire polvoriento del pasillo, hasta que el sonido de un coche arrancando con rabia, el de Javier, sin duda, rompió el hechizo. Luego otro, más resignado, y finalmente, un silencio que ya no era de shock, sino de ausencia. Se habían ido. No sentí alivio, tampoco tristeza. Sentí la calma extraña y profunda que sigue a una fiebre muy alta, cuando el cuerpo está agotado pero la mente, por primera vez en días, está clara. Caminé de vuelta por el pasillo, mis pies descalzos sobre las baldosas frías, y entré de nuevo en mi taller. La luz de la tarde entraba por el ventanal, una luz dorada y oblicua que hacía bailar las motas de polvo en el aire y se posaba sobre el vestido de novia de los años 20.
Parecía un fantasma luminoso sobre el maniquí. Me senté en mi silla de trabajo. Cogí mi ganchillo de hueso. Su superficie lisa y fría era un ancla en la tormenta de mis emociones. Mis dedos lo rodearon con la familiaridad de 1.000.000 de movimientos anteriores. Miré el encaje dañado del vestido, un desgarro cerca del dobladillo, una sección de la trama deshecha en el corpiño. No empecé a trabajar, solo me quedé allí, sentada, en el silencio de mi casa recién conquistada, sosteniendo la herramienta de mi oficio y contemplando la belleza rota que tenía delante. Por primera vez en mi vida, el trabajo no era una urgencia, no era una factura que pagar, no era un futuro que construir para otros. Era simplemente una elección. Podía arreglarlo o no, podía empezar hoy o mañana, podía incluso no volver a tocar una aguja en mi vida gracias al dinero que dormía en el banco. Y en esa libertad absoluta, en esa ausencia total de obligación, encontré la respuesta. Cogí el carrete del hilo de seda más fino, del mismo color marfil que el original, y enhebré la aguja. Con el ganchillo, empecé a levantar los puntos sueltos de la trama, uno por uno. Mis manos se movían con una memoria propia, con una precisión que no venía de la mente, sino del alma. Cada puntada era un acto de desafío. Cada nudo asegurado era una afirmación. No estaba restaurando un vestido. Estaba restaurándome a mí. Estaba demostrándome que mi valor no residía en el dinero que había acumulado, sino en la habilidad de mis manos para reparar lo que el tiempo y la negligencia habían roto. Los días que siguieron fueron de una quietud casi monacal. Desconecté el teléfono fijo. El móvil lo ponía en silencio y solo lo miraba una vez al día. Las primeras andanadas no tardaron en llegar. Primero, un sobre grueso con el membrete del bufete de Javier. Lo abrí con un abrecartas de plata que había sido de Anselmo. Era una carta de 2 páginas, redactada en una jerga legal intimidatoria, hablando de deber de alimentos, evaluación de la capacidad cognitiva y posibles acciones legales para la protección de un progenitor vulnerable. Era un intento de asustarme, de acorralarme con el lenguaje que él dominaba. Leí la primera página, luego la segunda. No sentí miedo. Sentí una lástima inmensa por el hombre en que se había convertido mi hijo. Un hombre que usaba las leyes diseñadas para proteger a los débiles como un garrote para someter a su propia madre. Doblé la carta cuidadosamente, la llevé a mi taller y la usé para probar la punta de mis agujas nuevas. Cada pinchazo en el nombre de su bufete era extrañamente satisfactorio. Un par de días después, llegó el ataque de Mariana. Un correo electrónico con el asunto, desde el amor y la preocupación más profundos. Era un tratado de varias páginas. Hablaba de mi trauma no resuelto, del arquetipo de la madre herida, de cómo mis acciones eran un reflejo de mi propia falta de amor propio. Me diagnosticaba con media docena de síndromes sacados de sus libros de autoayuda y me ofrecía, como un acto de generosidad sanadora, una primera sesión de terapia online con ella, sin coste alguno. Me proponía un plan de reconciliación consciente que incluía meditaciones guiadas, un diario de gratitud y, por supuesto, la restauración de mis flujos de apoyo financiero como prueba de mi compromiso con la sanación del linaje familiar. Leí las primeras líneas y sentí el mismo empalago de un postre demasiado dulce. No respondí. Archivé el correo en una carpeta que llamé Literatura Fantástica y seguí con mi trabajo. Santiago fue el último. No escribió. Él llamó. Dejó una docena de mensajes de voz en el móvil. Su voz, al principio enfadada y confusa, se fue volviendo cada vez más suplicante. Mami, por favor, coge el teléfono. Mami, no entiendo nada. Mami, te echo de menos. El último mensaje me rompió un poco el corazón. Lloraba. No me importa el dinero del trastero, mami. Es que no quiero perderte. ¿De verdad ya no nos quieres? Esa noche no pude trabajar. Me senté en el sillón de Anselmo, en el salón a oscuras, y dejé que el dolor por Santiago me inundara. Javier y Mariana habían construido sus vidas sobre un egoísmo sólido y bien argumentado. Pero Santiago se había quedado a vivir en la infancia que yo le había construido, y ahora que le había quitado los cimientos, estaba perdido. El amor de una madre es una cosa extraña.
Puede ser un refugio o una jaula, y yo, sin darme cuenta, había construido para mi hijo pequeño la jaula más cómoda del mundo. Ahora le había abierto la puerta, y él tenía miedo de volar. Sabía que no podía ceder. Ceder sería cruel. Sería volver a encerrarlo. Una semana después de la confrontación en la puerta, decidí salir de mi reclusión. Terminé la primera fase de la restauración del vestido y necesitaba aire fresco. Me vestí, no con mi ropa de estar por casa, sino con un vestido bonito y unos zapatos cómodos. Fui a la peluquería, algo que no hacía en meses. Mientras la peluquera me lavaba el pelo, cerré los ojos y sentí que me estaba quitando de encima el polvo de la vieja Guadalupe. Salí de allí sintiéndome más ligera. Mi primer destino no fue una tienda ni una cafetería. Cogí un autobús que me llevó al otro lado de la ciudad, a la zona de los hospitales. Entré en el mismo edificio donde había pasado la noche más larga de mi vida. Esta vez, la luz blanca y el olor a desinfectante no me dieron miedo. Fui al mostrador de información y pregunté por la enfermera Lucía. Me indicaron la planta de medicina interna. La encontré en un pasillo, empujando un carro con medicinas. Estaba igual, con su moño práctico y su expresión de calma competente. Lucía, la llamé. Ella se giró. Me miró durante un segundo, y luego sus ojos se iluminaron con un chispazo de reconocimiento. Guadalupe, ¿cómo se encuentra? ¿Le ha vuelto a dar el dolor? No, le sonreí. El dolor se ha ido. He venido a darle las gracias. De verdad. Saqué de mi bolso un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Es una tontería, pero quería dárselo. Ella lo abrió con curiosidad. Dentro había un pañuelo de batista finísima, de principios del siglo XX, con sus iniciales LM, bordadas en una esquina con hilo de seda azul pálido. Había encontrado el pañuelo en un mercadillo hacía años, y había pasado 2 noches restaurando el delicado encaje de las puntas. Lucía se quedó sin palabras. Tocó el bordado con la punta de los dedos. Es precioso, Guadalupe. No tenía por qué. Usted me dio su mano cuando no tenía nada más. Yo le doy un trozo de mi trabajo. Creo que es un intercambio justo. Ella me miró, y en sus ojos cansados vi una emoción que me conmovió. Nadie me había regalado algo así nunca. Dobló el pañuelo con un cuidado infinito y se lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Gracias. Nos quedamos un momento en silencio, en medio del ajetreo del hospital. ¿Sabe, Guadalupe?, dijo al fin. A veces en este trabajo, una se pregunta si lo que hace sirve para algo. Hoy me ha recordado que sí. Le di mi número de teléfono, escrito en un trozo de papel. Cuando tenga un día libre y le apetezca tomar un café con una vieja que cuenta historias de hilos, llámeme. Ella sonrió, una sonrisa genuina y amplia. Lo haré. Cuídese mucho, Guadalupe. Salí del hospital sintiéndome una persona completamente diferente a la que había entrado allí hacía 10 días. Había cerrado un círculo. Había transformado una deuda de gratitud en el inicio de una amistad. Mi siguiente parada fue el banco. Ricardo Armengol me recibió con la misma calidez de siempre. Guadalupe, se la ve mucho mejor. Me siento mucho mejor, Ricardo. Nos sentamos en su despacho. Imagino que viene a ver cómo van las cosas. En parte, pero también vengo con una idea. Le conté mi proyecto. Le hablé de mi oficio, de cómo estaba desapareciendo, de cómo los jóvenes ya no sabían coser un botón y mucho menos restaurar una pieza de historia. Le hablé de mi sueño de crear un lugar donde ese conocimiento no se perdiera. Un taller escuela, un lugar para enseñar a otros el arte de la paciencia, el respeto por el trabajo bien hecho. Quiero crear una fundación, Ricardo. La Fundación Anselmo Solares para la Restauración de Artes Textiles. Quiero usar una parte del fondo, digamos 100.000 euros, para ponerla en marcha. Comprar un local, equiparlo, ofrecer becas a jóvenes que quieran aprender. Ricardo me escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando terminé, se quedó pensativo un momento. Anselmo estaría dando saltos de alegría, dijo al fin, con la voz un poco ronca. Siempre decía que sus manos eran un tesoro nacional y que era un crimen que su conocimiento muriera con usted. Es una idea magnífica, Guadalupe, y perfectamente viable. Yo mismo le ayudaré con todos los trámites legales y fiscales. De forma gratuita, por supuesto.
Considerémoslo mi aportación a la memoria de mi amigo. Salí del banco con un propósito renovado. Ya no se trataba solo de defenderme, sino de construir. Las semanas se convirtieron en meses. La vida encontró un nuevo ritmo. Lucía y yo empezamos a quedar para tomar café una vez por semana. Resultó ser una mujer con un humor seco y una inteligencia afilada que había criado a 2 hijos sola mientras trabajaba en turnos de noche. Nos hicimos amigas, amigas de verdad. Un día, recibí una llamada de mi vecina de al lado, Carmen, una mujer cotilla pero de buen corazón. Guadalupe, no te lo vas a creer. ¿Te acuerdas de tu hija, la del yoga? Pues parece que ha cerrado el local. Dicen que no podía pagar el alquiler. Ahora da clases por internet desde su pisito. ¿Qué cosas? Colgué y no sentí ninguna alegría por su desgracia. Solo un vacío. Se estaba cumpliendo lo que yo sabía que pasaría. Sin mi red de seguridad, la realidad los estaba alcanzando. Unas semanas después, fue Ricardo quien me dio noticias de Javier. Guadalupe, me ha llegado un rumor por un colega. Parece que su hijo Javier ha dejado su bufete. O mejor dicho, le han invitado a marcharse. Parece que uno de sus clientes más importantes se enteró de la historia de cómo intentó incapacitar a su propia madre para controlarle la pensión. A la gente con mucho dinero no le gusta tener abogados que hacen ese tipo de cosas. Dicen que es de mala reputación. Ahora trabaja en un despacho mucho más pequeño, llevando casos de divorcios. De nuevo, no sentí nada. Era simplemente la consecuencia lógica de sus actos. La vida, a veces, es la mejor abogada. La única incógnita que me quedaba era Santiago. No había vuelto a llamar. Un sábado por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, junto a su coche viejo, simplemente mirando mi casa. Estaba más delgado y parecía cansado. Nuestros ojos se encontraron. Por un instante, pensé en hacerle un gesto para que se acercara, pero me contuve. Esta era su batalla, no la mía. Él levantó una mano en un saludo tímido y yo asentí levemente. Luego se metió en su coche y se fue. Fue la interacción más honesta que habíamos tenido en años. Pasaron 2 años. La Fundación Anselmo Solares era una realidad. Encontramos un local precioso en el casco antiguo, un antiguo almacén de sedas con unos ventanales enormes. Lo restauramos y lo llenamos de bastidores, telares y mesas de trabajo. Teníamos a nuestros primeros 6 becarios, chicos y chicas jóvenes, con un talento increíble en las manos y una sed de aprender que me conmovía. Yo no daba todas las clases. Contraté a otras 2 artesanas, expertas en bordado y tapicería, pero pasaba allí 3 mañanas por semana, supervisando, enseñando los secretos más difíciles, esos que no vienen en los libros. Ver sus caras de concentración, ver cómo sus manos torpes se volvían ágiles y precisas, era el mejor pago que podía recibir. Había transformado mi soledad en un legado. Mis hijos habían encontrado su propio camino, a trompicones. Lucía, que tenía una sobrina que vivía en el mismo edificio que Mariana, me contó que mi hija se había convertido en una persona más humilde. Sus clases online tenían pocos alumnos, pero fieles. Había empezado a cultivar sus propias verduras en un pequeño balcón. Parecía, por fin, estar encontrando ese centro del que tanto hablaba, solo que no estaba en un club de lujo, sino en un saco de tierra. A Javier lo vi una vez de lejos, entrando en los juzgados. Su traje ya no era de Armani. Llevaba un maletín gastado. Parecía un hombre que había aterrizado de golpe en el mundo real. Y Santiago. Un viernes por la noche, Lucía me convenció para salir a cenar a un pequeño bar del centro que servía tapas caseras. Había un pequeño escenario en una esquina, y un dúo estaba tocando versiones acústicas de canciones antiguas. El guitarrista era bueno. Mucho. Cantaba con una voz suave y melancólica que hacía que la gente se callara para escuchar. Era Santiago. No me vio. Estaba completamente absorto en su música. Cuando terminaron la canción, la gente aplaudió. Un camarero pasó con una jarra y la gente echaba algunas monedas. Vi a Santiago sonreír, una sonrisa cansada pero genuina, al ver las monedas. Estaba luchando por su sueño. De verdad, esta vez, pagando el precio. Sentí una oleada de orgullo tan intensa que me dejó sin aliento. Mi niño, por fin, se estaba convirtiendo en un hombre.
No dije nada. Terminamos de cenar y nos fuimos. Él no necesitaba saber que yo estaba allí. Necesitaba saber que podía hacerlo solo. Esa noche, al llegar a casa, fui a mi taller. La luz de la luna entraba por el ventanal, bañando la habitación en una luz plateada. El vestido de novia de los años 20 llevaba mucho tiempo entregado. Su dueña me había enviado una foto de su boda. Parecía una princesa de un cuento de hadas. Ahora, sobre el maniquí, había otra pieza. Un pequeño abrigo de bebé, hecho con la lana más suave que había encontrado. Era para el primer nieto de Lucía, que estaba a punto de nacer. Me senté en mi silla, pero no para trabajar. Cogí mi ganchillo de hueso de su estuche. La noche estaba en silencio. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de la paz. Lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso, su historia. Había pasado toda mi vida usando esta pequeña herramienta para reparar lo que otros habían roto, para zurcir los desgarros en las vidas ajenas, para hacer invisible el daño. Pero el trabajo más importante, la restauración más delicada, no la había hecho con hilo de seda. La había hecho con coraje. Y al final, entendí que el verdadero arte de la restauración no consiste en que no se note la costura. Consiste en hacerla tan fuerte que nada ni nadie pueda volver a romperla.